El tema número 19 que voy a predicar, hermanos, en esta tarde se llama las oraciones de Elías. Estamos avanzando en esta serie de estudios en los cuales estamos conociendo diferentes hombres y mujeres cuya vida se caracterizó por la oración. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de un hombre llamado Elías. Déjenme decirles, hermanos, que en esta serie de predicaciones, esta es la segunda vez que voy a hacer una excepción, porque normalmente, ya sea del hombre o de la mujer que yo predico, resalto una oración. En el caso de Moisés, por ejemplo, debido a que él era un hombre que oraba mucho, ¿verdad? Hice mención de algunas oraciones que él llevó a cabo. Elías, hermanos, es otra excepción y les voy a decir por qué. Elías, hermanos, es considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Si ustedes y yo, hermanos, nos propusiéramos hacer una lista de hombres que cuya vida resaltó por su temor a Dios, por su fe, por sus oraciones, por la comunión que tuvo con Dios, hermanos, en la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, sino en la Biblia, con toda seguridad, uno de los que deberían de estar en primer lugar o en los primeros lugares, hermanos, es Elías. Déjenme decirles, hermanos, que Elías es un hombre que vivió en una época, espiritualmente hablando, de mucha oscuridad, de tinieblas. Pero en medio de esa época de oscuridad, en medio de esa época de falta de fe, en medio de esa época de rebeldía, él se levantó y destacó no solamente por su fe, sino también por su vida de oración. La vida de Elías, hermanos, es un claro ejemplo para todos los hombres y mujeres que vivimos el día de hoy, que quizás decimos, bueno, es que nos está tocando vivir tiempos difíciles. Es que yo no puedo resaltar mucho en este mundo de oscuridad, de tinieblas, de maldad, de desigualdades, ya sea económicas, sociales o de alguna otra índole. Al contrario, entre más nos toque vivir en una época de oscuridad, de tinieblas, de maldad, de pecado, de perversidad, es todavía mejor, hermanos, la oportunidad de poder resaltar. Porque ¿dónde resalta más la luz, hermanos? ¿En la oscuridad o en la luz? En la oscuridad. Si ustedes y yo, hermanos, estamos en un lugar de oscuridad, ¿verdad? Pues cualquiera que encienda, quizás, valga la redundancia, un encendedor o una lámpara o una pequeña llama, va a alcanzar a distinguirse. No así, por ejemplo, si salimos nosotros a la calle, que hoy tenemos un sol radiante, ¿verdad? Si yo tomara una lámpara y quisiese andar con ella en la calle, pues francamente ni siquiera se distinguiría. Bueno, Elías fue un hombre, hermanos, cuya fe y cuya vida de oración se destacó de tal manera en esta época que francamente es muy difícil resistirse a no mencionar más de una oración, porque además cada una de las oraciones que vamos a mencionar nosotros, hermanos, en esta mañana, son oraciones que están entrelazadas, que fueron realizadas con un solo propósito durante el ministerio de este hombre, hermanos, llamado Elías. El nombre de Elías, hermanos, es un nombre que significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Primero de Reyes, capítulo 17, voy a pedirle a los hermanos de mi izquierda que por favor busquen Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. A los hermanos de la derecha, perdón, del medio, que busquen Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y a mis hermanos de la derecha, que busquen el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y Santiago, capítulo 5, versículo 17. El título de la predicación de esta tarde se llama Las oraciones de Elías. Punto número 1, para que no lloviese. La oración para que no lloviese. Primero de Reyes, hermanos de la izquierda, vamos a leer todos juntos, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios, todos juntos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galar, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos del medio, si gustan sentados, está bien, no hay problema, o de pie también no hay problema. Vamos a ver, dice así la palabra de Dios. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos de la derecha, Santiago capítulo 5, versículo 17, fuerte. Dice así:
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña algo que no podemos pasar por alto. La Biblia dice que tanto el rey que gobernaba en la época de Elías, un hombre llamado Acab, conocido como uno de los reyes más perversos dentro de la historia de Israel, especialmente en las tribus del norte, es el hombre a quien le tocó gobernar en la época en la que Dios decidió levantar a este hombre, hermanos, llamado Elías. El problema de acá es que era un hombre, hermanos, muy idólatra, muy perverso. Es un hombre que tomó la decisión de desechar por completo los mandamientos de Dios y vivir su vida según su soberana voluntad. En la clase dominical nos enseñaba el hermano acerca de lo importante que es obedecer. Nos hablaba acerca de las consecuencias de la desobediencia y también nos hablaba incluso del llamado al arrepentimiento que un día Acab escuchó. Pero en este momento que estamos nosotros estudiando, hermanos, este hombre se entregó abiertamente, de manera total, de manera plena, de manera absoluta, hermanos, a la maldad. Y por si fuera poco, su esposa, una mujer llamada Jezabel, era peor que él. Es más, dice la palabra de Dios que Jezabel era quien lo incitaba a este hombre llamado Acab, hermanos, a la maldad. Debido a la maldad de este rey y de su esposa y de que ellos motivaban al pueblo a seguir sus pasos, llegó una época, hermanos, en la vida del pueblo de Israel en la que creer en Dios fue lo menos importante. Fue una época en la que el pueblo empezó a creer que Dios era alguien que no era necesario en la vida. Era alguien que no estaba por encima de todas las cosas. Fue una época en la que pensar que Dios era alguien que podía tener el control sobre todas las cosas era ilógico, era tonto. En aquel tiempo, hermanos, se creía que los Baales, porque así se llamaban los dioses que adoraban los pueblos de alrededor y que terminaron adorando, hermanos, los israelitas también, eran los que controlaban, por ejemplo, la lluvia, los que controlaban el calor, los que controlaban las cosechas, los que daban prácticamente todas las cosas, y entonces el pueblo de Israel, hermanos, se acostumbró a adorar también a estos dioses. En pocas palabras, Israel fue un pueblo, hermanos, que lejos de obedecer los mandamientos de Dios, se dejó contagiar por las costumbres erróneas de sus vecinos en el sentido de creer que Dios no era suficiente y empezaron a brindarle la adoración a esos dioses. Ahora, esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso en el que poco a poco el pueblo de Israel empezó a inmiscuirse o empezó a relacionarse con esas naciones que poco a poco les empezaron a llevarlos, a invitarlos a adorar a otros dioses, a seguir otras costumbres, y ellos terminaron con el tiempo, hermanos, haciendo lo mismo. Esto es importante para nosotros hoy en día, porque ¿cómo entra, hermanos, cómo llegan los errores doctrinales a una iglesia? ¿Cómo entra la herejía a una congregación? ¿Cómo un cristiano termina apartándose, hermanos, de los caminos de Dios? Poco a poco. En la medida en la que se deja contagiar por la manera de pensar de un amigo, del compadre, del vecino, del compañero de la escuela, de los compañeros allí en el trabajo, ¿verdad? Y entonces empezamos a creer que lo que nos dicen ellos es verdad, y tarde o temprano terminamos, hermanos, desviando la adoración, el tiempo que nosotros le dedicábamos a Dios, a ese tipo de cosas, hermanos, o ese tipo de actividades, y terminamos incluso realizando las mismas prácticas. En Israel, hermanos, la vida espiritual se convirtió en algo de verdad, hermanos, negativo. Las cosas estaban tan mal en el pueblo de Israel que incluso nosotros podríamos pensar que parecía que Dios estaba distante. ¿Dónde estaba Dios en ese momento de oscuridad, en ese momento de tinieblas? ¿Dónde estaba Dios, hermanos, cuando el pueblo de Israel se estaba entregando de manera terrible a la maldad y a la idolatría? Fue en ese momento cuando Dios levantó un hombre cuya fe era impresionante, cuyas oraciones, hermanos, eran capaces de hacer que Dios expresara o manifestara los más grandes milagros que el hombre, hermanos, pudo haber visto hasta ese tiempo, o quizás no había visto desde la época de aquel hombre, hermanos, llamado Moisés.
Dios levantó a un hombre muy sencillo, muy simple, llamado Elías, para demostrarle a todo el mundo y especialmente a su pueblo que no había otro Dios como él. El mayor incitador de la idolatría, decía yo hace rato, era el propio rey, el rey Acab. Por eso es que dice la Biblia que en una ocasión, y ustedes y yo lo acabamos de leer, el profeta Elías, por órdenes de Dios, va delante del rey Acab y le dice: a partir de ahora no va a llover sobre la tierra, sino, ¿qué le dijo? Por mi palabra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, que Elías fue un hombre que oró fervientemente para que no lloviera. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos? 3 años y medio. Elías empezó a pensar, fue comisionado por Dios y él empezó a planear: ¿cómo puedo hacerle entender a este pueblo que no hay otro Dios sino Jehová? ¿Cómo puedo hacerle entender a este pueblo que lo que están acostumbrados a recibir de manera normal y natural, como es el alimento, como es el vestido, o en este caso la lluvia, un pueblo dependiente de la actividad agrícola, realmente necesita a Dios cuando es algo que están recibiendo de manera común y de manera cotidiana? Y entonces él se propone una cosa, se propone orar a Dios para que Él no envíe lluvia durante 3 años y medio. Ahora bien, hermanos, ¿quién de nosotros ha orado algún día para que no llueva o para que deje de llover? Quizás algunos hemos orado en época de sequía y le hemos dicho a Dios: Señor, pues manda lluvia porque hace mucho calor, ¿verdad? Y tal vez de alguna manera Dios en misericordia ha escuchado. Pero en esta ocasión, hermanos, el pueblo de Israel tenía su comida, tenía su sustento. Y creían que ese sustento le era dado por los Baales, porque creían que por los sacrificios que ellos les daban, ellos habían enviado la lluvia. Y entonces Elías dice: ¿cómo puedo hacer entenderle al pueblo que no es así? Y él toma una decisión: ya sé, quitándoles aquello que tienen naturalmente y que creen que esté recibido por otros dioses. Y por eso es que él toma la decisión de orar a Dios, hermanos, para que no haya lluvia. Él quiso llamar la atención del pueblo de esa manera. ¿Saben una cosa, hermanos? Los cristianos de hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. Porque tal vez, hermanos, podemos haber algunos, ¿verdad? Y espero que seamos los menos. Podemos saber algunos que a lo mejor nuestra vida no es del todo consagrada a Dios. O incluso quizás podemos saber algunos cuya mente o cuyo corazón ya no está entregado a Dios, sino que se ha desviado a otras cosas. Pero tenemos trabajo, pero tenemos salud, pero tenemos una casa, pero tenemos un buen salario, o tenemos lo necesario para sobrevivir. Y entonces decimos: estoy bien, no pasa nada. No estoy bien, realmente no necesito consagrarme a Dios porque yo tengo lo que yo necesito. Quizás, hermanos, es un buen momento para considerar que tal vez entonces debiéramos orar y decirle: Señor, quita aquello que tenemos de manera natural y que nos hace pensar que no te necesitamos. No sé si me explico. Señor, porque a lo mejor habemos hermanos en la iglesia que no terminamos de consagrarnos, que no estamos fieles a ti, Señor. Quita aquellas cosas que tenemos de manera natural para hacernos entender, para llamarnos la atención, para que nos demos cuenta, Señor, que realmente tú estás por sobre todas las cosas. Que las cosas no suceden porque la naturaleza dice que hay una época de lluvia y una época de calor, que hay una época de sembrar y hay una época de cosechar. No, que esas estaciones o esos tiempos ocurren o transcurren porque conforme a tu voluntad, tú lo usas para darnos lo que nosotros tenemos. Nos das el trabajo, nos das el estudio, nos das la economía, nos das la salud, nos das la vida. Y a veces recibimos las cosas de manera ya tan natural que se nos olvida que todo lo que los seres humanos tenemos es por quién, hermanos. Por Dios. Es un aspecto muy importante. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Elías? ¿Cómo oró Elías? Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que él oró fervientemente. Es un hombre que oraba con pasión. Es un hombre que se entregaba a plenitud. Elías no era un hombre, hermanos, que oraba cuando se necesitaba. No era un hombre que iba caminando por allí por el campo y de repente, mientras caminaba, aprovechaba para orar. No, él era un hombre que oraba. Era un hombre que derramaba su corazón delante de Dios. Era un hombre que creía que a la oración de él,
Dios podía contestar. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, que Elías es un hombre que rompió esquemas en su tiempo. Porque yo preguntaba hace rato, o pregunto ahorita, hasta ahorita, hermanos, antes de Elías, ¿quién había orado para que no lloviera sobre la tierra durante más de 3 años? ¿Quién? Nadie. Pero Elías lo hizo. Elías le pidió a Dios una cosa sabiendo que no dependía al final de cuentas de él, sino que él quería cumplir con los planes y propósitos de Dios y que Dios tenía el poder, hermanos, para poder hacerlo. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, quizás algunas veces nos detenemos en nuestra vida porque decimos, bueno, ¿será que le puedo pedir esto a Dios? ¿Será que le puedo pedir el otro? Es que esto es muy difícil, es que esto es muy complicado, es que ¿quién más lo ha pedido? Hermano, no importa que nadie lo haya pedido. Si nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios, Dios está dispuesto a responder a la oración ferviente de alguien que tiene fe. Porque fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, y por eso es que hoy, por ejemplo, podemos orar por nuestra vida, por nuestro trabajo, por la economía, por el país, por tantas cosas, ¿verdad? Por alguna circunstancia que nosotros tenemos que nos parece quizás imposible o difícil y que sin embargo, decía yo la semana pasada, como cristianos sabemos o entendemos una cosa, que la última palabra la tiene ¿quién? Dios. Elías es un hombre que sabía que la última palabra la tenía Dios y él oraba, hermanos, de esa manera. 2, para resucitar a un niño. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 24. Elías ora porque quiere llamar la atención del pueblo, porque sabía que la lluvia podía traer sequía. La sequía iba a hacer que el pueblo empezara, hermanos, a no tener los alimentos. No 1 año, no 2, sino 3 años y medio. Y tarde o temprano, hermanos, tendrían que darse cuenta que efectivamente esto estaba ocurriendo no por casualidad, sino por la oración de ese profeta. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, terminarían buscándolo. Ojo, tarde o temprano terminarían buscándolo. Algunos de nosotros, hermanos, no hemos terminado de buscar a Dios o no vamos a terminar buscando a Dios hasta que Él no nos quite aquello que tenemos de manera natural. Y no entendamos que lo que recibimos es por Él. 2, para resucitar a un niño. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 24. Leo la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se empieza a ver el resultado. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo
y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, empieza a llegar la sequía, pasan los meses. El pueblo de Israel se da cuenta que los pequeños arroyos, los lugares donde eran fuentes de agua, empiezan, hermanos, a escasear. Ustedes lean la historia completa. Dios ha enviado al profeta Elías a un rollo en Querit para cuidarlo. Allí le manda el alimento, la carne, el pan a través de las aves. Pero una vez que el agua escasea, como una medida de seguridad de Dios, le dice a su profeta que salga de la tierra de Israel. Sí, porque la oración que él hizo para que no lloviera le iba a traer consecuencias al punto de que iba a poner en riesgo su vida. Y entonces le dice: quiero que te salgas de aquí y que te vayas a Sarepta de Sidón, a una tierra gentil. En aquel lugar, sí, Dios tenía preparado algo. Ahora, déjenme abrir un paréntesis aquí. En realidad, hermanos, podríamos decir nosotros que Dios no tenía por qué sacar al profeta de su tierra de Israel y mandarlo a un lugar ajeno, porque por la ley el pueblo estaba obligado a cuidar de los profetas, a proveerle su sustento, a proveerle su comida, a proveerle, hermanos, para sus necesidades. Así que dice la palabra de Dios que Dios le dice a Elías que vaya a la casa de una viuda que vivía en Sarepta. Seguramente, hermanos, en Israel había viudas a cuyas casas Dios pudo haber mandado al profeta Elías para que tuvieran la bendición que aquella mujer, hermanos, iba a tener. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios que Dios le dice que vaya a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Ahora bien, ustedes pudieran preguntar: hermano Germán, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, en teoría no tiene nada de malo. El problema es que la viuda en Sarepta de Sidón era una viuda muy pobre. Tan pobre que dice la palabra de Dios que cuando Elías llega a su casa y le pide que le comparta un bocado de pan, esta mujer le dice: oye, ¿sabes una cosa? Yo solamente tengo ya este puñado de harina. Voy a preparar un alimento para mi hijo y para mí. Y lo único que me espera después de ello es dejarme morir de hambre. Porque no tengo un marido que me sustente, no tengo un apoyo económico, no tengo una fuente de recursos, no tengo un trabajo. Y lo único que me espera es dejarme morir. Aquella mujer, hermanos, pensó que estaba destinada a morir de hambre. Pensó que estaba a punto de comer, hermanos, su último alimento, y pensó que estaba a punto de vivir el dolor de verse a sí misma y a su propio hijo, hermanos, morir de hambre. Pero Dios tenía planes distintos para ella. Dios tenía planes muy diferentes para ella. Le envió un misionero. Escucha esto, le envió un misionero. Le envió a uno de los más grandes profetas. Le envió a Elías para demostrarle una cosa: que si ella tan solo estaba dispuesta a creer en su palabra, a ella no le iba a faltar nada. Me voy a regresar un momento, hermanos. Elías le dice: prepara primero para mí y después comes tú. Podemos pensar nosotros, hermanos, que en las palabras de Elías pues hay un poco de maldad, quizás un poco de arrogancia. Oye, que no había escuchado que la viuda le había dicho que no tenía para comer, y sin embargo él está diciendo: prepara primero para mí. Es que él había tenido que hacer el recorrido, ¿verdad? Él había tenido que ir caminando desde el lugar donde estaba en Querit, ¿verdad?, para llegar a Sarepta, y tenía hambre. Pero eso ocurriría si la historia no nos dijera lo que le dice el profeta después. El profeta le dice a esta mujer: porque no te va a escasear ni la harina,
no te va a escasear el aceite. Solamente te pido que prepares para mí porque Dios ha dicho que no te va a faltar. ¿Y qué hizo esa mujer, hermanos? Creyó que Dios hablaba por medio de ese hombre. Hermanos, ¿cuánta falta tenemos algunos hermanos cristianos hoy en día de fe para creer que si nosotros estamos dispuestos a depender de Dios, no importa la situación en la que vivamos, Él nos va a sustentar? Va de nuevo. Quizás, hermanos, hoy en día habemos creyentes que nos falta fe para confiar absolutamente, hermanos, en la provisión de Dios, al punto de que somos capaces de darle, porque les voy a decir una cosa, hermanos, cuando esta mujer, cuando esta viuda está tomando la harina de su tinaja, cuando está tomando el aceite y le está dando a Elías, en realidad lo que ella está haciendo es, le está ofreciendo a Dios, hermanos, a través de su profeta, y está poniendo su confianza plena en Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que como resultado, ¿verdad? Ella se dio cuenta que pasaba el tiempo, la harina no menguaba, el aceite no se acababa, y ella podía tener comida suficiente, hermanos, para ella y para su hijo. Hermanos, esto es algo muy importante. Nosotros como hijos de Dios, y voy a hablar de algo que a lo mejor a muchos no nos gusta, pero quiero hablarlo, ¿verdad? No nos gusta depender de Dios. Nos gusta depender de nuestro bolsillo, nos gusta depender de nuestro trabajo. No estamos confiando en Dios. Y decimos, ¿por qué tengo que diezmar si tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ofrendar si tengo que hacer el otro? ¿Por qué tengo que dar si a mí me falta también? Y no confiamos en Dios. Y no nos damos cuenta que al final, aquello que nosotros guardamos para nosotros, tampoco nos alcanzó. Porque no estábamos confiando en Dios, sino en nuestras capacidades. Hermanos, yo quiero retarme a mí mismo el día de hoy a confiar más en Dios, a entender que mi sustento proviene de Dios, que Él puede bendecir mi mesa, puede bendecir mi alacena, puede darme lo necesario. A lo mejor para otros lo que yo tenga para comer no son los manjares que ellos comen, pero son los que Dios me da si yo dependo de Él. Y cuando Él da, cuando Él bendice, entonces lo da de manera suficiente. Hermanos, yo quiero traer a la memoria algo. Dios sostuvo a un pueblo durante 40 años con maná. No había leche, no había pescado, no había carne, no había fruta, no había verduras, era maná. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. 40 años el pueblo no se enfermó, sus pies no se echaron, no les dio una insolación, no se debilitaron, no estaban enfermos. ¿Por qué? Porque es el alimento que Dios les había dado. Y si nosotros, hermanos, dependemos de Dios también y empezamos a confiar menos en nosotros, vamos a poder, como esta viuda, ver las bendiciones de darle a Dios, de confiar en Él, de confiar en su palabra. No era la palabra de Elías. Elías le dijo, Dios dice que esto va a ocurrir. Y Dios dice que cuando nosotros dependemos de Él, Él da. Sin embargo, aún en medio de la casa, en medio de esta casa, donde la mujer dio todo lo que tenía, tarde o temprano, hermanos, vino una prueba muy grande. Dice la palabra de Dios que de repente el hijo de la viuda enfermó. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No sabemos de qué enfermaría. No sabemos qué edad tendría este muchacho o este niño o este adolescente. Lo que sí sabemos es que dice la palabra de Dios que él enfermó y terminó, hermanos, muriendo. Aquella mujer va con el profeta Elías. En aquel tiempo se creía que la muerte, las enfermedades o las tragedias eran producto del pecado en la vida de las personas. Y con ese pensamiento la viuda va con Elías y le dice, oye, para recordar mis pecados has venido acá y como consecuencia entonces para que mi hijo muriese has venido. ¿Y qué hace Elías, hermanos? Dice la palabra de Dios que toma al niño del regazo de la mujer, lo sube a su habitación y clama a Dios pidiendo una cosa. Y te vuelvo a preguntar, hermano, en esa tarde, hasta este momento, ¿quién había resucitado a un muerto?
El pueblo de Israel ya tiene cientos de años formado, ya se ha forjado como nación, ya ha habido jueces, ya había otros profetas, ya había otros líderes, ya el pueblo tenía su propia tierra, ya tenían su propio templo, ya era una ciudad formada, forjada. Hasta este tiempo, hermanos, ¿quién antes había resucitado un muerto? ¿Qué bases tenía Elías para pedirle a Dios que le devolviera el alma del niño? Su fe, nada más que su fe. ¿Sí te das cuenta, hermano? Es algo muy importante, es impresionante. Es impresionante ver cómo puede haber hombres, hermanos, en la vida a quienes Dios está dispuesto a responderles solamente con una cosa, con milagros. Hermanos, ¿por qué no hay milagros en nuestra iglesia? ¿Por qué no hay milagros en la vida de algunos de nosotros? ¿Será que nos falta fe? ¿Que no estamos creyendo en Dios como este hombre tan sencillo, tan simple llamado Elías? ¿Que nos falta orar con un corazón más ferviente? ¿Que nos falta confiar más en Dios? Ahora, Elías no iba por la calle, hermano, resucitando muertos, que quede claro. Porque ni siquiera Jesucristo lo hacía. Hablamos de una situación circunstancial en la que estamos hablando de un hombre, hermanos, que confiaba en Dios. De tal manera que aquella mujer, hermanos, no solo fue salvada de morirse de hambre. Aquella mujer, hermanos, no solamente vio a su hijo vivir, sino que aquella mujer pudo comprobar una cosa muy importante, que ese hombre realmente hablaba la palabra de Dios, que ella había tomado una buena decisión en recibir a un extraño en su casa que decía ser profeta de Dios y que ahora lo estaba comprobando, mostrando la misericordia de ese Dios, dándole sustento y dándole vida, hermanos, a su propio hijo. Una sencilla mujer, hermanos, una sencilla mujer de Sarepta de Sidón tuvo el privilegio de recibir en su casa y ver los milagros de Dios, cuyo privilegio le pertenecía, humanamente hablando, a una viuda de Israel. El problema es que las de Israel, como todo el pueblo, se habían entregado a la maldad, se habían entregado a la desobediencia, se habían entregado, hermanos, a la rebeldía. Y entonces Dios toma la decisión de tomar otro instrumento, en este caso es la viuda de Sarepta, para mostrar el cuidado a su profeta y también, hermanos, para mostrar su poder. Hermanos, necesitamos nosotros limpiar nuestras casas. Necesitamos ver cómo está nuestra fe, porque quizás alguien está recibiendo bendiciones que podíamos recibir nosotros y que no recibimos, porque nuestro corazón se ha desviado. Porque hemos dejado de creer. Hermanos, los hombres y mujeres de la Biblia no son mitos, no son leyendas, no son historias, no es fantasía. Es la vida real de personas reales en quienes Dios, un Dios real, a pesar de quienes eran ellos, de la condición social en la que vivían, Dios los usó, hermanos, para mostrar su gloria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra dijo lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Claro que las había, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, dice Jesucristo, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cientos de años después, cuando Jesucristo viene a la tierra, ¿Israel ha cambiado, hermanos? No, Israel no había cambiado. Por eso Jesucristo tiene que usar como una ilustración de enseñanza algo que cientos de años atrás había ocurrido. En ese tiempo, hermanos, estaba pasando exactamente lo mismo. Yo me atrevo a creer, hermanos, que en aquel entonces, cuando yo prediqué el primer sermón de esta serie de oración, que se llamó Conversando con el Amado, y de hecho, desde hace un par de años, cuando el pastor Luis Arellanes nos dio una serie de 40 clases acerca de la oración, nosotros ya somos hombres y mujeres de oración, cuando menos más que en aquel tiempo. Pero si nosotros hoy en día, habiendo pasado un par de años o más años,
¿verdad?, en la vida cristiana no hemos cambiado, entonces Jesús tendría que decirnos lo mismo. Yo tengo milagros que enseñar, tengo cosas maravillosas que mostrar, pero saben, no son para ustedes, porque no están listos, porque no están preparados. Extraños tienen que verlas mejor y tienen que recibirlas mejor. Hermanos, si yo preguntara en esta tarde, ¿quién quiere perder las bendiciones que Dios tiene para ustedes? ¿Quién levantaría su mano? ¿Quién diría, pues si Dios tiene bendiciones para mí, no las quiero? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Pero quizá las hemos perdido, porque no hemos limpiado, hermanos, nuestra vida, o porque nuestra fe no ha crecido. Hermanos, llamo su atención al frente. ¿Cómo estaba Israel después de meses sin lluvia? No había alimentos, estaban sufriendo, batallaban para encontrar agua. El mismo rey Acab había enviado a buscar al profeta Elías para que él arreglara el problema en el que los había metido, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, para que arreglara el problema en el que los había metido. El pueblo estaba sufriendo, pero mientras tanto, Elías estaba comprobando una cosa, que Dios no descuida a quienes se entregan a Él. Y sobre todo que Dios responde a la oración. Hermanos, ¿quién era Elías? ¿Era un hombre importante? ¿Era un hombre rico? ¿Era un hombre elocuente? No, hermanos. Elías era un hombre común, dice la Biblia. Incluso Santiago agrega, sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Alguien ha leído la vida de Juan el Bautista? ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Con una piel, ¿verdad?, áspera, de manera simple, sencilla. Andaba en el desierto, comía miel silvestre. Así era Elías, hermanos. A ese hombre tan simple y tan sencillo, Dios lo tomó, hermanos, para demostrarle al pueblo, en una de las épocas más grandes de oscuridad espiritual, que cuando nosotros consideramos o no olvidamos que Dios está por encima de cualquier cosa, ¿verdad?, para mostrar su grandeza y su poder. Decía yo la semana pasada, hermanos, e invitaba a los jóvenes hoy en día que están estudiando. En un momento más se va una de nuestras señoritas a hacer su examen. Hace rato ya lo hizo Estrella. Está también Jaciel haciendo otro examen a la universidad. Algunos lo están haciendo. Yo les decía, jóvenes, tengan en mente una cosa. Conságrenle a Dios sus carreras, especialmente ahora que todavía no las tienen. Porque el lugar en la sociedad no se gana por lo que tú tienes en tu mente, o por lo que tienes en el bolsillo, o por la belleza física, decía yo, sino por el carácter que Dios te da, por las puertas que Dios te abre. Y Elías, hermanos, no importaba que él era un hombre humilde y entre comillas insignificante, era un hombre con fe. Y debido a esa fe, debido a su vida de oración, hermanos, él salta a la historia del pueblo de Israel a tal grado que cuando Jesucristo, hermanos, está predicando y la gente no alcanza a comprender quién es Jesús, hay algunos que dicen, que les vaya bien, hermanos, hay algunos que dicen, es Elías se ha levantado, ha resucitado. No, hermanos, no era Elías, era alguien mejor que Elías. Pero cientos de años después, el mundo, ¿verdad?, o más bien su pueblo, todavía recordaba quién había sido este hombre. 3, para mostrar quién es Dios. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 40. Elías oró para que no lloviera, oró fervientemente y no llovió durante 42 meses. Elías oró, hermanos, porque el hijo de una mujer que lo había sustentado murió y Dios le dio la vida a este muchacho. Fue en contra de lo conocido en aquel tiempo, Dios lo escuchó y no llovió. Fue en contra de lo conocido hasta aquel tiempo, un niño murió y le dio la vida a Dios porque este hombre oró a él con fe. 3, para demostrar quién es Dios. Primero de Reyes 18, versículos 17 al 40. Leo la palabra de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hermanos, quiero decirles que cada una de las 3 oraciones que estamos estudiando el día de hoy merece una predicación. Pero estoy tratando de ser breve, con el propósito de alcanzar un propósito, y el propósito es, ¿verdad?, que desde un principio del ministerio de Elías hasta el final, Dios respondió a sus oraciones, hermanos, de manera milagrosa. Para este momento prácticamente han pasado ya los 3 años y medio, en los cuales, hermanos, no había llovido. Llegó un momento en que otra vez, por órdenes de Dios, el profeta Elías va y se presenta delante del rey Acab, y se dan cuenta, hermanos, que Acab le echa la culpa a Elías. Tú eres, ¿verdad?, el que turbas a Israel. Por tu culpa el pueblo se está muriendo de hambre. Por tu culpa no ha llovido. Por tu culpa no hay comida. Por tu culpa estamos así. Pero Elías, hermanos, entendiendo que él está en la presencia de Jehová, que lo que él ha dicho y ha hecho es por autoridad de Dios, le dice: no soy yo, eres tú y tu casa, por la idolatría en la que tú te has involucrado. Y me llama la atención, hermanos, que sin temor a lo que el rey podía hacerle, porque el rey podía hacer muchas cosas, hermanos, contra este hombre, el profeta Elías encara a este hombre perverso y le dice que en realidad la culpa, hermanos, era de él. Pero también, hermanos, hay un aspecto importante. ¿Por qué hasta este momento Dios envió al profeta a confrontar al rey y al pueblo? Porque para este momento el pueblo ya estaba convencido de que no había llovido
porque Elías lo había pedido. Me explico. Hoy en día nosotros vivimos épocas de sequía, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermanos? Decimos, por ejemplo, ahorita ya estamos en la época de lluvias en México, estamos terminando el mes de junio, ya pasaron, si mal no recuerdo, un par de huracanes, ¿verdad? Aquellos que de alguna forma ya tenemos cierta edad, sabemos que entrando el mes de junio, julio, agosto, septiembre, es época de lluvia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría, hermanos, si viene junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Decimos, caray, pues qué raro, ¿no? No llovió este año. Algo pasó, eso hace que haya mucho calor, que haya sequía. Decimos, bueno, quizás el año que viene y el año que viene, hermanos, pues cae una lluvia torrencial. Decimos, bueno, pues es que ya ven cómo están los tiempos, ¿no? Cómo está la capa de ozono, ya el orificio está muy grande, y bla, 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 y por eso no llovió. Y decimos, bueno, fue casualidad. No fue por nuestra culpa, pero no, aquí pasaron 3 años y medio. Ahora, ¿qué pasó en esos 3 años y medio en la mente y en el corazón del pueblo de Israel? Dejaron confiar o vieron que los dioses que ellos confiaban no tenían el poder para... No, siguieron confiando en ellos. Siguieron adorándolos. Siguieron ofreciendo sacrificio. Los siguieron sirviendo. Necios. Nadie se atrevió a decir, es que Elías nos dijo, ¿verdad?, que por voluntad de Dios no iba a llover para que nosotros entendiéramos que el camino que estamos llevando es incorrecto. Dice la palabra de Dios que el hombre es necio y se encamina hacia la necedad desde su juventud. Y es que cuando nosotros como seres humanos, seamos niños, seamos adolescentes, jóvenes, adultos, o ya rumbo a la tercera edad como su servidor, y dejamos que la necedad entre en nuestro corazón, hermanos, una vez que está allí, se arraiga y nos hace insensibles a la palabra de Dios. El pueblo de Israel no buscó a Elías para clamar, no oró, no le pidió perdón a Dios, no se puso a cuentas con él, no se arrepintió. El propio rey, cuya responsabilidad, hermanos, a diferencia de Josafat que estudiamos la semana pasada, que era enseñar y adorar a Dios, no lo hizo. Para este momento Israel ya estaba convencido de que era por el poder de Dios. Y entonces Elías, queriendo culminar la lección de Dios, le dice al rey, convoca a los profetas de Baal, convoca a los profetas de Acera, 400, 450, 850. Nos vemos en el Monte Carmelo. ¿Por qué en el Monte Carmelo? Porque allí estaba un altar que Jezabel, la esposa de este perverso rey, había derribado y en el cual se solía ofrecer sacrificio a Jehová. Dice, nos vemos allí en el altar, ¿verdad? Y vamos a decidir de una vez quién es Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que los sacerdotes de Baal cortan el buey, levantan el altar, empiezan desde la mañana hasta la hora del sacrificio, esto es las 3, las 4 de la tarde. Imagínate, hermano, desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, clamando a Baal, Baal respóndenos, Baal envía fuego. Ahora, ¿por qué fuego, hermanos? Porque se suponía que Baal era el señor del fuego, así como de la lluvia, así como de la cosecha, así como de muchas cosas. Así que si realmente Baal era el dios de la lluvia, les debió de haber mandado lluvia, pero la lluvia no había llegado. Así que si realmente Baal era el señor del fuego, él tenía que finalmente demostrar delante de sus profetas y delante de todo el pueblo, ¿verdad?, que él era el Dios de eso y tenía que responder. Pero sus profetas, hermanos, se cansaron de gritar, de brincar, de saltar, se cortaban el cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo estaba chorreando de sangre y Baal no respondía. Pero llega el turno de Elías y Elías hace una cosa. Prepara el altar, prepara el holocausto, pero le hace una pregunta al pueblo. ¿Cuál es esa pregunta, hermanos? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Hasta cuándo van a decidirse realmente entre Dios y Baal? Hermanos, ¿hasta cuándo nos vamos a decidir en seguir a Cristo? Mientras ustedes y yo, hermanos, ¿verdad? Y me refiero quizás a aquellos que a lo mejor no lo hemos hecho, no decidamos entregarnos a Cristo, vamos a ser cristianos, hermanos,
inestables. Si ustedes voltean, hermanos, a su alrededor, se van a dar cuenta que la mayoría de los lugares están ocupados, pero aún así faltan entre 30 y 40 personas dentro de la iglesia, y solamente contando adolescentes y adultos. Hermanos, cada domingo faltan entre 40 y 50 personas, miembros de la iglesia, hombres y mujeres que cotidianamente nos congregamos en la iglesia. Es decir, cada domingo una tercera parte de la iglesia no asiste a las reuniones dominicales. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, 2 domingos no. Un domingo sí, 3 domingos no. Venimos cada que queremos, cada que se nos antoja, cada que se nos ocurre, cada que tenemos tiempo, cada que nos acordamos. Solamente entre 2 y el 5% de la iglesia lee la Biblia. No más del 10% ora. No más del 10 o el 15% trabaja. Es muy probable que más de la mitad de la iglesia no diezme ni ofrende. Es muy probable que por lo menos la mitad de la congregación no le interese realmente lo espiritual, pero somos cristianos. Si yo leyera hoy la membresía de la iglesia y dijese, hermanos, vamos a leer la membresía, ¿verdad? Y vamos a quitar a este hermano, van, oye, ya supiste que ya te quitaron la membresía, oye, ven a ver por qué me quitaste mi membresía, porque yo soy miembro de la iglesia. ¿Por qué me la vas a quitar? ¿Quién eres tú para quitármela? ¿Tienes un año sin venir? Claro, pero yo soy miembro de la iglesia. No somos miembros de la iglesia, hermanos, por estar bautizados y estar en una lista. Somos miembros de la iglesia porque estamos comprometidos con ella. Porque servimos a ella, porque nos damos a ella, porque nos entregamos a ella. Por eso somos miembros. ¿Sí nos damos cuenta? La pregunta de Elías es, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Baal y Jehová? ¿Hasta cuándo, pueblo de Israel, van a entender que hay que decir? ¿Se dan cuenta de lo que dijo Elías, hermanos? ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba con sus discípulos? Les está hablando, los discípulos dicen, ¿dura palabra de oír es esta? La gente se empieza a ir. Jesucristo voltea a sus discípulos y les dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y uno se admira de lo que dice Jesús. ¿Jesús fue el primero que dijo eso, hermanos? No. ¿Quién fue, hermanos? Elías. Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Baal y Jehová? Si Baal es Dios, sírvanlo, váyanse. Pero si es Jehová, entonces sírvanlo a Él y dejen de estar jugando. Hermanos amados, doy gracias a Dios porque en la iglesia de Arenal tenemos hombres y mujeres consagrados al Señor. De verdad que lo digo sinceramente. Pero sí es probable que hayamos algunos que estamos claudicando, que estamos, sí quiero, no quiero. Que en realidad somos un número en una lista, no somos más que eso. Una persona que ocupa un lugar, eventualmente. Alguien con quien no se puede contar. Alguien de quien no se puede esperar nada. Y al contrario, venimos para ver qué recibimos. Queremos bendiciones de Dios, queremos algo que nos alimente, algo que nos consuele, algo que nos ayude. Hermanos, las cosas no funcionan así, cuando menos no con Dios. Ese era el problema del pueblo. Un pueblo inestable e inconstante. Me animo a mí mismo a no estar claudicando, a no estar pensando si sigo o no, pero te animo a ti también, hermano, si estás entre ellos. Ojalá que no sea el caso, que seamos más los que realmente hemos decidido por Cristo. Pero si somos sinceros, hermanos, llévate este pensamiento en tu cabecita. Cada domingo una tercera parte de la iglesia no está aquí. Cada domingo. Si hoy estuviésemos todos los que tenemos que estar, las 21 bancas y las 30 sillas que tenemos serían insuficientes. Insuficientes, hermanos, aquí para estar escuchando la palabra de Dios. ¿Será que necesitamos perder lo que tenemos para darnos cuenta que necesitamos de Dios? No, hermanos, no lo necesitamos. Necesitamos simplemente recibir. ¿Se dieron cuenta que el pueblo se quedó callado?
como callados estamos nosotros ahorita. ¿Por qué podían responderle a Elías? Tenía razón. Pero Elías dice una cosa: prepara el holocausto, prepara la leña, prepara el animal, prepara el altar, hermanos. Y entonces Elías, hermanos, se propone orar a Jehová, y Elías le dice a Dios: respóndeme, Jehová, respóndeme, demuéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías, hermanos, está orando, desciende fuego del cielo, ¿sí? Y lo hace de una manera, hermanos, tan impresionante que consumió el holocausto, entiéndase el animal, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo, consumió el agua, hermanos, de la zanja. Fue algo tan impresionante, fue tan impresionante la forma, hermanos, en la que Dios respondió a la oración de Elías, que el pueblo se quedó sorprendido, se echó para atrás y el pueblo empezó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y es que, hermanos, ¿qué otra prueba? Si ese día, hermanos, el pueblo de Israel no hubiese gritado Jehová es el Dios, entonces de verdad, hermanos, que ya no había remedio para ellos. Pero lo hubo. Y entonces Elías, por cruel que nos parezca, la ley decía que si alguien se decía que era profeta, ¿verdad?, pero resultaba mentiroso, tenía que morir. Y entonces por eso degolló a cada uno de los profetas, hermanos, de los dioses paganos. Aquella fue la culminación, hermanos. Aquello terminó convenciendo al pueblo que no había Dios sino Jehová, y ellos tenían que arrepentirse completamente. Aclaro una cosa porque estoy por terminar la predicación. Ese día fue un día muy difícil para Elías. De hecho, el día siguiente fue más. A la amenaza de Jezabel terminó sucumbiendo por el cansancio físico y emocional, de lo cual predicaré en otra ocasión. Pero que puedo decir el día de hoy que ese Dios que lo mandó a confrontar a un rey, a un pueblo, no lo dejó solo, lo buscó, lo restauró, lo levantó y lo comisionó de nuevo, porque él era su profeta. Y cuando nosotros somos, hermanos, varones, mujeres de Dios, y a veces caemos también, porque no estamos exentos de ellos, Dios está allí para buscarnos, encontrarnos, restaurarnos y comisionarnos de nuevo. Elías es un hombre cuyas oraciones solamente se respondían de una manera, hermanos, con milagros. Va de nuevo. Elías era un hombre cuyas oraciones se respondían únicamente, hermanos, de una manera, con milagros. Y se respondían de esa forma, hermanos, porque él tenía una fe ferviente en Dios, en Jehová. Hermanos, hoy tenemos que decidir. Tenemos que confirmar: estamos aquí porque amamos a Cristo, vamos a seguir a Cristo. Si no hemos decidido el día de hoy y hemos estado claudicando, hermanos, es hora de tomar la decisión. Elías, hermanos, fue un hombre de fe, sujeto a pasiones como las nuestras. No era diferente a nosotros, de tal manera que entonces nosotros un día podemos llegar a ser como él. Y un día podemos, hermanos, a nuestras oraciones ver como respuestas, hermanos, milagros. Milagros.